quiere poner el título a esto, colóquele cómo se vence al enemigo. Amén. Amén. Pero vamos a arrancar con un pasaje de la palabra en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Leemos? Primer libro de Samuel, capítulo 16, hermano. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel preguntó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. El Señor respondió: toma contigo una vaquilla de ganado y di: he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y tú lo ungirás al que yo te diga. Dígale que está al lado: al que Dios diga. Samuel hizo lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó: ciertamente ese ungido está delante del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el ¿qué? Corazón. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. ¿Está qué? Apacentando las ovejas. No se le olvide ese pedazo: apacentando las ovejas. ¿Qué hacía ese muchacho en el campo? Apacentaba a las ovejas. Amén. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Amén. Paremos ahí. Aquí el primer libro de Samuel está contando una historia. Primero está hablando de qué profeta? Samuel. ¿Un profeta de qué? ¿De qué nación? De Israel. Amén. ¿Quién era el rey de Israel?
Saúl. Y el Señor le dice, arranca el capítulo, el Señor diciéndole a Samuel, deje de chillar, deje de llorar ya por Saúl, porque yo ya lo he desechado. ¿Qué pasaba con el profeta? Estaba llorando al rey, o al casi ex rey, lloraba. Samuel, ¿qué tipo de profeta era? ¿Usted qué me dice? ¿Un profeta de Dios, sí o no? Sí. ¿Pero era un hombre apasionado? Sí. ¿Con errores? Sí. ¿Que le fallaba a veces el discernimiento? Sí. Ahora, era un profeta que tenía el poder de Dios, porque dice que cuando fueron a hacer el sacrificio, la gente que le preguntó a Samuel, oye Samuel, profeta, yo no sé cómo hacían ellos, se le hacían alguna especie de reverencia, alguna cosa, ¿vienes en son de paz? ¿Por qué preguntaba la gente esto? ¿Quién me dice? Porque pensaba que el profeta iba a llegar a lanzarles candela o alguna cosa, porque los profetas de Dios eran, sobre todo los de esta escuela profética derramada, tenían fama de ser profetas muy tremendos, de palabra muy tremenda, heraldos de Dios con juicios muy tremendos. Entonces la gente cuando veía a los profetas temían. Entonces él dijo, no, tranquilo, solamente voy a ofrecer un sacrificio. Ustedes tranquilos, no tiene nada que ver con eso. Pero antes del sacrificio, ¿qué le pasó también a Samuel? ¿Y por qué Dios tuvo que ordenar que hiciera un sacrificio? Porque dijo, ¿qué tal que Saúl me mate? Entonces póngase usted a pensar, ¿qué tipo de hombre era Saúl que hacía temblar a Samuel? ¿Qué tipo de carácter tenía Saúl para hacer temblar a Samuel? Imagínense eso. La gente le decía a Samuel, oiga, ¿vienen son de paz? Y Samuel le decía a Dios, es que me da como miedo con Saúl. Ahora, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Y lo entienda muy bien. El título de la enseñanza, espero terminarla hoy, no sé si lograr terminarla, es cómo derrotar al enemigo, ¿cierto? Ahora, al ver estas cosas, al ver lo que Samuel decía y cómo se refería a Saúl, notamos que empiezan a fluir dos tipos, en este instante, comienzan a fluir dos tipos de características, dos tipos de forma de ser, dos tipos de carácter. Un carácter almático, ambivalente como el de Samuel, y un carácter intemperante, intimidador, dictatorial de Saúl. El Señor sí le dijo a Israel, cuando Israel demandó rey, dijo, yo le voy a dar rey, pero, siéntese, pero este rey que va a venir los va a afligir, los va a explotar, los va a hacer llorar. O sea, era un típico rey imperante, beligerante, impetuoso, brioso, de un carácter implacable, era Saúl. ¿Sí me entiende? Y por esa y por otras razones Dios desechó a Saúl. Dios, usted no me agrada. Y Samuel tenía su alma ligada a ese rey. Entonces Dios tuvo que llamarle la atención a Samuel, exhortarlo y decirle, no llore más por ese hombre, porque yo me he levantado uno mejor que él. Y empezó a restaurar el alma de Samuel y de su ministerio, dirigiéndolo a la unción de ese nuevo rey, conforme al corazón de Dios. Dígale, conforme al corazón de Dios. Entonces yo le invito, hermano, esta mañana que tome este pedazo de la palabra y comience a aplicarlo a su vida. Porque el gran dilema de los hombres es o le tenemos a Dios o le tenemos a los hombres. Cuando le tenemos a los hombres, entonces viene aflicción. Cuando le tenemos a los hombres,
Carecemos de discernimiento, hermano, y comenzamos a fijarnos en las apariencias. Pero mire qué tremendo hombre este, bien parecido, alto, de carácter tremendo, con autoridad. ¿Sí me entienden? Cuando ponemos la mirada en las características de los hombres y en el poder de los hombres, se nos obstruye, escuchen muy bien esto, no se me distraiga, se nos obstruye la percepción de Dios. Y por ende se nos obstruye la capacidad de ver a Jesucristo. Ahora, escuchen muy bien. ¿Por qué? Escuchen muy bien. ¿Por qué Dios puso la mirada en este pastorcillo del campo? Porque él era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. De Dios. Amén. ¿Cómo hace alguien para tener un corazón conforme al de Dios? Tiene que su corazón parecerse al de Dios. Amén. Y recuerden muy bien la característica que les mencioné. Era un apacentador de ovejas. Hay una gran diferencia entre coger las ovejas a palo y coger las ovejas y apacentarlas. ¿Amén? Los hombres tienden a aplastar a los demás, pero la gente que es conforme al corazón de Dios apacienta a las ovejas. Amén. Y yo quiero que arranquemos de eso. Y Samuel fue a ese lugar a ofrecer sacrificio e invitó a un hombre llamado Isaí, que vivía en qué localidad, en qué ciudad, en qué pueblo. Isaí, ¿de dónde era conocido? Belén. De Belén, de Ramá era Samuel. ¿Quién nació en Belén? Jesús. ¿Usted cree que es coincidencia? Un lugar de ovejas, un lugar de pastores, ¿sí? Un lugar tal vez insignificante, pero fue el lugar que Dios determinó. Y llegó Samuel a esa casa, invitó a esa familia a ofrecer el sacrificio. Entonces Samuel le dijo a Isaí: tráeme al mayor de tus hijos. ¿Y qué cree qué tipo de hombre entró? Alto, corpulento, bien parecido. Y Samuel dijo: uy, ese es. Y Dios le dijo: no es ese. No te fijes en las apariencias. Las apariencias engañan. Ten un poco de discernimiento. Mira el corazón, dice el Señor. Entonces se le despierta, se le restaura el ministerio a Samuel. Y Samuel comienza a decir: este no es. Y pasaban el segundo, y este tampoco, y el tercero. Este no es. El cuarto tampoco, el quinto, el sexto, el séptimo. 7 hijos. Le pasó a Isaí, como diciéndole a Samuel: estos son los 7 hijos que tengo. Pero como el discernimiento del profeta no es restaurado, el profeta, ¿qué le dijo? ¿Hay alguno más por ahí, cierto, Isaí? Uy, sí, profeta, la verdad es que sí. Porque es que uno mentirle a Samuel era una cosa delicada. Entonces Isaí dice: sí, hay uno por ahí. Está por allá en el campo, apacentando ovejas. La pregunta es: ¿por qué él escondía a ese muchacho? Le daba vergüenza. Porque era hijo, era un bastardo. Bastardo es un hijo fuera del matrimonio. ¿Sí? Por allá estaba ese muchacho adolescente, tal vez un poco desgarbadito, no tenía la corpulencia ni la altura de los hijos mayores de Isaí. Cuando aparece ese muchacho y la palabra dice que era hermoso, era porque el discernimiento de Samuel veía no la apariencia del muchacho, tal vez tenía granos, era adolescente, flaquito era, más bajito, pero su corazón era hermoso. Su corazón era hermoso. Ahora, yo sí les digo, yo les he hablado a los muchachos, uno también fue adolescente. ¿Quién de adolescente es bonito? Ahí. Granos. Le crece un brazo primero que otro, entonces andan como así. Uno se pone como cabezón. ¿Sí?
Sí, entonces se pone como una bolsa de menudencia. Digo porque yo fui adolescente también. ¿Me entienden? Ya después todo se anda equilibrando. Entonces aparece este muchacho y Samuel ve la hermosura de este muchacho y dice, este es, y saca el recipiente con aceite para unción y unge a David como el futuro rey. Dice la palabra de Dios que a partir de ahí el Espíritu Santo anduvo con David. Amén. Amén. Ahora, se necesitaba que pasara esto, hermano. Porque Israel urgía de un nuevo liderazgo, conforme al corazón de Dios. De un líder, de un rey que llevara a buenos tiempos, a mejores tiempos al pueblo de Israel. Porque Saúl no lo logró, porque Saúl desobedeció a Dios y Dios necesitaba cortar esa maldición del reinado de Israel. Entonces levantó a David. Quiero que avancemos aquí en el capítulo, vamos al capítulo 17. Quiero que miremos. Dice, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Amén. Y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba en medio de ellos. O sea, había una colina donde estaban los ejércitos de Filistea y había otra colina donde estaban los ejércitos de Israel, y en medio hay un valle muy propicio ¿para qué? Para la batalla. Amén. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín, o sea, un soldado de las fuerzas de choque, o sea, un soldado de élite. Amén. Un paladín es un soldado de jerarquía, de élite, que se llamaba Goliat. Este tenía de estatura 6 codos y un palmo. ¿Quieren saber cuánto es eso? Era un hombre de casi 3 metros. De casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5.000 ciclos. ¿Quieren saber cuánto es eso? 50 kilogramos llevaba de peso. Solo la malla pesaba eso. Solo la malla. Y sin contar el casco y lo demás que tenía. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. O sea, la sola punta de la lanza pesaba 7 kilogramos. La sola punta de la lanza. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, dijo Goliat. 17, versículo 8, vamos. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. No solamente temor, sino mucho temor. Ahora, póngase usted a pensar. Aparece un tipo de estos, de 2 metros 80, con una armadura terrible, una lanza que atravesaría un elefante, con esas piernas musculosas, gruesas,
una espalda más larga que su estatura, y se viene contra usted, ¿usted qué hace? Ahora, en el mundo material, pues hay gente que es muy grande. Nadie mide hoy en la tierra nadie mide eso. Ni nadie anda con armaduras de ese calibre, ¿sí? Pero en el mundo espiritual sí hay demonios que son así y más grandes. Y que están dispuestos a venir contra usted, para enfrentarse contra usted. Pues le pregunto, ¿qué haría usted? Bueno, mire, se escondería. Al principio dice, bueno, después agarraría seguramente en Julia y se enfrentaría a ese ser espiritual. Bueno, muy importante, porque la palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército. Entienda muy bien esto, y para este contexto se aplica. No es con espada, no es con ejército, es con ¿qué? El Espíritu Santo. Y mire usted como un capítulo antes, Dios le llevó el Espíritu Santo ¿a quién? A David, el muchachito, el pastorcito. Lo equipó de lo que necesitaba para lo que habría de venir aquí contra Filistea. Un enemigo histórico de Israel hasta el día de hoy. Porque los filisteos, la palabra filistea es de donde viene la palabra palestino. ¿Usted sabía eso? Y hay profecía donde Dios afirma que por siempre destruiría a Palestina. Imagínense, se crean todos los escenarios contemporáneos, entre ellos un Israel que tiene sometido a Palestina. Y la gente yo conozco cristianos que se ponen a defender la causa palestina, porque resulta que somos más misericordiosos y justos que Dios. No se metan en esas cosas. Usted no se ponga por allá a maldecir a Israel porque se mete en un problema. Se mete en un problema, hermano. Si ese es el escenario de Medio Oriente, que es el escenario profético por excelencia, usted no se meta en eso. Y haga más bien lo que dice la palabra y a lo que invita el Señor. Bendigamos a Israel. Amén. Hay que bendecir a Israel, sus presidentes, sus gobernantes, la nación de Israel hay que bendecirla. Amén. Y que Dios se encargue de los enemigos de Israel. Ese es el problema de Dios. ¿Amén o no? Entonces este filisteo se aparece acá, intimidando a cualquiera, entre otras cosas, intimidando ¿a quién? A Saúl. Ahora, ¿quién se supone que debía haber salido a enfrentarse contra Goliat? Saúl. Entonces aquí analizamos una cosa. Saúl era una persona implacable con la gente, intimidante, y tan intimidante que intimidaba a Samuel. Pero a la hora de enfrentar a los enemigos, era como cobardón. Era como una gallinita. De pronto pudo haber vencido a cierto tipo de enemigos. Pero cuando vino este hombre, se atemorizó. Y lo único que hizo allí en ese momento Saúl fue corroborar la decisión que ya Dios había tomado, que era rechazarlo. En ese acto de cobardía, Dios dijo, mire, ahí está la comprobación de lo que yo decidí. Este no es el rey que yo quiero para Israel. Me he levantado uno mejor, uno conforme a mi corazón, un apacentador de ovejas. 1, 2, ¿qué más era David? Un adorador. Era un hombre que adoraba a Dios con su arpa. Amén. Era un hombre que buscaba agradar a Dios. Era un hombre humilde que enfrentaba con paciencia la afrenta y la humillación, entre otras cosas. Que lo escondan a uno en el monte para que nadie lo vea, no es algo muy bello, ¿me entiendes? Pero él supo esperar su momento. Por eso, como miramos hace 8 días, él escribió ese salmo de pacientemente esperé al Señor. Él siempre al Señor lo esperó pacientemente en cada momento de su vida. Y yo creo que lo que pasó con Samuel cuando lo ungió
fue algo que no sorprendió a David. David entendió que cuando llegó el profeta y lo mandó a llamar, era el tiempo de él. Dígale que está al lado, es el tiempo suyo. Dígale, es el tiempo suyo. Espero que usted haya clamado al Señor y lo esté esperando. Porque si usted no está entendiendo que Dios lo está sacando de un tiempo de menester, entonces usted anda perdido, hermano. Lo que usted tiene que entender es que Dios está hablando de estas cosas porque Dios lo está sacando porque es su tiempo. Dígale, vuelvan a decir que está al lado. Es su tiempo. Amén. Ahora, el tiempo de David se quedó reducido a ser ungido. Yo quiero que usted entienda esto. Levante la mano aquí el que quiera que Dios lo unja por todas partes. Algunos levantan la mano y todavía ni siquiera entienden qué es eso, pero bueno, yo lo voy a tomar esa levantada de mano como algo profético. De pronto no lo entienda ahora, pero lo va a entender. Vuelva y levante la mano el que quiera que Dios lo unja. Ahora, baje la mano. Ahora, ser ungido es para quedarse rejuntado de aceite. Y qué rico, miren este aceite como me gotea por las manos. Qué maravilla. Tengo los vestidos impregnados de aceite. ¿Para qué ungió el Señor a David? ¿Para ser qué? Rey. Y para ser rey tenía que pasar por una circunstancia tremenda, que era enfrentar ¿a quién? A Goliat. Él sabía que iba a venir un tiempo, pero no sabía cómo iba a manifestarse. O de pronto sí, sino que tal vez David fue un hombre reservado. ¿Seguimos mirando? Entonces, dice acá, versículo 12, dice: David oye el desafío de Goliat. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá que se llamaba Isaí. Isaí era nieto de quién? Muy bien, ¿era el nieto de quién? De Ruth, la moabita, ¿se acuerda? La que le dijo a Noemí: yo quiero que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Mire, ahí viene Isaí. Y de ahí viene el rey David. Amén. Y que tenía 8 hijos, no 7. ¿Cuántos? 8. En los días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Amén. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, o sea, el octavo, el chiquillo. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. O sea, durante 40 días duró el filisteo amenazando. Amén. ¿Quién también se le apareció en el ayuno de 40 días al Señor? ¿Amenazando? No. Tentando. Tienes que entender aquí las dos facetas del enemigo. La una, amenaza. Ahora, ¿usted cree que la amenaza de Satanás le cabía al Señor? ¿Usted se puede imaginar a Satanás amenazando al creador del universo? Al que lo echó a patadas del cielo. Entonces, ahí con el Señor cambió la estrategia. La tentación. O sea, que el diablo amenaza y cuando ve que no puede, tienta. Pero si la amenaza le sirve, escucha muy bien esto, si la amenaza le sirve, entonces lo intimida a usted y le coge el tiro a usted. Si usted a toda hora vive intimidado por el diablo,
Será un plato. Por ejemplo, ahora que están pasando el tema de los terremotos y los temblores, la gente se atemoriza y comienza a pensar, me va a caer el techo encima, y comienza a recordar el temblor del año 68, 67, y le da tiringuis. Porque yo y siempre escucho la frase, porque yo me acuerdo que el muro del Santa Librada se cayó. Entonces comienza a pensar qué va a hacer, comienza a comprar agua, enlatados, linternas, pitos. ¿Quién me va a caer la casa encima? O que si me cae, que me pegue pasito. ¿Sí me entienden? Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que gente cristiana murió en México? Sí. Y vuelve a otra pregunta. ¿Entonces Dios fue injusto? No. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Que el cristiano verdadero, no es de mentiritas, el cristiano verdadero, morir es vivir, hermano. Era su tiempo ya. Morir es vivir. Antes vi un documental que me llamó la atención acerca de un corredor de carros que se llamaba Ayrton Senna, brasilero. Yo me acordaba, pero él era cristiano. Y en Biblia y todo, y hablaba de Dios y de Jesús y todas las cosas. En esa época, ser cristiano era algo rarísimo. Si usted ahora es considerado raro por ser cristiano, en esa época era como ser un monstruo. En serio. Entonces el tipo le gustaba correr y mucha gente dice que fue el mejor corredor de todos los tiempos por la capacidad, o sea, la destreza, el ímpetu con el que corría. ¿Entienden? Entonces, cierto, el año que muere y el fin de semana en que él muere, él estaba muy inquieto porque había ocurrido una serie de accidentes y la cosa no pintaba bien. Ahora, un corredor de esos está en medio de una presión muy terrible por la competencia, por los patrocinadores, por los jefes de equipo, bueno, por la prensa. Entonces, decir un día, no, es que no corro, no es tan fácil. ¿Entienden? Es un compromiso ya muy plasmado. Entonces, cuenta la hermana que la mañana en que él se mata, o que le falla el carro, más que matarse es que se le falla el carro, porque matarse es suicidarse, el carro le falla y muere. Él ora a Dios, la hermana cuenta que él va y ora a Dios y le dice, Señor, háblame, me siento muy conmocionado con todo esto, porque un piloto había muerto el día anterior en una de las pruebas para la pole position. Entonces, él comienza a leer la Biblia y Dios le habla, escuche muy bien esto, Dios le habla y le dice, yo tengo un regalo para ti, Ayrton. Y él le pregunta a Dios, ¿cuál es ese regalo, Señor? Ese regalo que te tengo para ti soy yo. Y cualquiera puede pensar, uy, se le va a aparecer en el cuarto, o esa noche después de haber ganado la carrera se le iba a aparecer, o se le iba a aparecer después de ganar la competencia con el trofeo en la mano. Esa no fue la decisión que tomó Dios. Dios tomó la decisión ese día de llevárselo. Y yo le digo una cosa, al morir Ayrton, escuche bien esto, al morir Ayrton e irse para el cielo, hay algo mejor que eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que convencernos de eso. Nosotros tenemos que convencernos de eso, amén. De que el mejor regalo es el Señor. Ahora, David entendía esto.
Y fue el amor por Dios y por estar con Él lo que lo llevó a la indignación de lo que estaba pasando. Un hombre que durante 40 días estaba intimidando a Israel con su presencia física, con su portento físico, con la fuerza bruta que poseía. Y tenía intimidado a todo el ejército, incluyendo a los hermanos de David y al rey Saúl. Entonces, versículo 17. Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos con todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. Combatiendo no, estaban ahí, por un lado unos y por otro lado los otros, y en la mitad del valle estaba ese grandulón diciendo: bueno, ¿quién es varón de salir a pelear conmigo? ¿Cómo creen que estaban los filisteos? Confiados, dijeron: esta batalla es nuestra, tenemos el arma bajo la manga. Los israelitas ni siquiera se lo imaginaban. El reino de las tinieblas es como el pez globo, hermano. Cuando el pez globo ve que se acerca el adversario, ¿qué hace? Se hincha. ¡Wow! Aquí estoy yo, un pez gigante y atemorizante, porque además tiene como unos chuzos, ¿no? El depredador, que lo conoce muy bien, que dice: podrás inflarte mucho, pez globo, pero mire, te voy a comer. Cuando Josué y Caleb fueron a la tierra prometida a espiarla, ¿qué vieron? ¿Soldados o campesinos? Soldados terribles, tatuados con escudería, con armadura. Pero ellos vieron que, aunque ellos parecían eso, realmente el poder que habitaba en ellos era mayor que el de ellos. Por eso Josué y Caleb dijeron: lo vamos a comer como pan. Podrán inflarse mucho, pero lo vamos a comer como pan. Mire, yo quiero que entienda esto. Todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas siempre trabaja de esa forma, como tratar de meterle intimidación a usted. Es que venimos de parte de la muerte, es que venimos de parte del diablo. Aquí hay candela, y hay fuego, y hay muerte, y ruina, y la gente sale corriendo, se esconde bajo la cama, porque le tiene miedo a eso. Se infla el reino de las tinieblas y usted se siente atemorizado. Ahora, hagamos un balance de esto. ¿Cuántos ángeles tiene el infierno? No sabemos el número. Que decide que se deja tramar por la inflada del globo. Tendrán muchos, pero ¿cuántos tiene el cielo? Una relación de 2 a 1. Así de sencillo. Por cada demonio hay 2 ángeles. ¿Cuánto? Por cada demonio hay 2 ángeles. A esto súmele que en el reino de la luz tenemos al Espíritu Santo, al potente poder, terrible Espíritu Santo. ¿Quién puede contra el Espíritu Santo? Así no existiera ningún ángel, los demonios no podrían contra el Espíritu Santo. Tenemos al Señor Jesús. ¿Quién puede contra él? Y tenemos al más tremendo de todos, al Padre. ¿Quién puede contra él? Entonces, ¿estamos del bando ganador, sí o no? ¿Usted lo va a entender un día? Dígale que está al lado: deje de tenerle miedo al diablo. Que me va a morder, que me va a picar. Usted tiene el poder de Cristo, hermano. Amén. Y el poder de Cristo tiene la autoridad para someter a todo demonio, dice la Biblia. Todo demonio que venga contra usted, contra su casa y contra su descendencia. Tiene el poder para someterlo. Si todos los días usted le dedica un tiempito a someter cuanto demonio usted percibe a su alrededor o no percibe, le aseguro que se hace efectivo, ¿no?
Ay, pastor, es que llevo viendo brujos toda la semana. Siento que hay brujos que caminan por los techos de mi casa. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir corriendo? ¿Meterse debajo de la mesa de la cocina? No tiene el poder para decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu de hechicería. Ato todo espíritu de brujería. Y cubro esta casa con la sangre de Cristo. Y ordeno que descienda fuego sobre todo hechicero que esté caminando por mis tejas. Y se tiene que ir ya en el nombre de Jesús. ¿Qué creen que pasa? Se va. Pero si usted lo que comienza a decir es, ay, me estoy volviendo paranoico, esquizofrénico. No, hermano. El mundo de las tinieblas y espiritual es real. Y las tinieblas por esencia tratan de meter miedo. Hay gente que se la pasa toda la vida tratando de intimidar a otro. Si usted se deja intimidar, es un problema. Pero si usted se para la raya, eso deja de pasar, hermano. Pero la persona que Dios iba a utilizar para eso era David. Y se aprovechó el momento y la coyuntura de guerra, o de aparente guerra, porque no pasaba nada. Por allá unos diciendo, uy, tenemos a Goliat, vamos a ganar esta batalla. No ha salido ni uno. Y por el otro lado, Saúl y todos ellos temblándole las rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Ya estaban proyectando su vida de esclavitud con Filistea. ¿Usted qué va a hacer? No, yo le voy a embolar las botas a los filisteos. ¿Y usted qué va a hacer? No, pues yo me voy a volver el bufón del rey. Así estaban ya ellos, yo creo que pensaban que les tocaba, ya les había pasado. En época de los jueces era 40 años de esclavos y 40 años libres. Pecaban, idolatraban y volvían los enemigos y sometían a Israel. Ya estaban las venas, la ambivalencia de libertad y esclavitud. Entonces ya estaban ahí como negociando una tregua a ver cómo era que les tocaba ser esclavos de Filistea. Pero eso no era lo que Dios quería, ¿me entienden? No era tiempo de esclavitud, era tiempo de un reino poderoso para Israel. Dígale que se da un reino poderoso. Amén. Y entonces aprovechó la coyuntura. El papá Isaí veía a este muchacho desgarbadito y solamente lo tenía para llevarle provisiones a los cobardones de sus hermanos mayores. Yo creo que los panes y las semillas que le llevaba David se le estaba yendo a las caderas, estaban gorditos. Abinadab, Isama y el mayor, Eliab, estaban gorditos porque durante 40 días se la pasaron fue comiendo. No pelearon nada. El papá decía, tráigame de las vestiduras de sus hermanos para saber si están vivos. No, ¿cómo no iban a estar vivos si estaban debajo de una mesa temblorosos? El papá pensaba que estaban allá dándose espada y lanza con los filisteos. Y resulta que estaban metidos debajo de la mesa comiéndose los panes que David les llevaba. Claro, David lleva esta nueva provisión. Vamos a mirar qué pasa. David se levantó muy de mañana, versículo 20, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. O sea, llegó en el momento indicado. En el momento donde ya Filisteo iba a dar el paso certero. ¿Me entiende? Llegó en el momento indicado, cuando ya de verdad se iban a comer la espada. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Aquí la diferencia era que durante 40 días nadie se indignó con las palabras, pero esta vez estaba uno diferente. ¿Por qué diferente? Porque había hallado gracia y favor delante de los ojos de Dios y porque era el nuevo ungido de Dios. Amén.
Dice, esto ¿qué quiero aclarar con esto, hermano? No todo el mundo se puede enfrentar a los demonios. La gente que no anda con Jesucristo, ¿usted cree que puede enfrentar al diablo? ¿O algún demonio? A mí me da risa cuando la gente sale a decir, con foto en mano, cuando sacamos el escapulario, Satanás tiembla. ¿Usted cree que Satanás tiembla por eso? Hagámosle el novenario a la Virgen de Guadalupe para que el infierno tiemble, ¿sí? Le digo, eso es absurdo, hermano. Es absurdo. Lo único que hace la gente con eso es aliarse aún más con el diablo. Cuando alguien saca el escapulario, el diablo hace, me van a rezar un ratito. ¿Usted me está entendiendo? La gente va a rezar un poquito más, va a idolatrar un poquito más, el diablo se frota las manos. Para poder enfrentar a las tinieblas hay que tener el Espíritu Santo, hermano. No antes, sino cuando ya lo tenga la persona. ¿Y David lo tenía? Sí. Versículo 24 dice, todos los hombres de Israel al ver a aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los cuales de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel. Y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna. David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Paremos ahí. Pasan varias cosas. Primero David llega allá y ve que, oiga, pero ¿cómo así? Aquí no ha habido batalla. ¿Qué es lo que está pasando? Segundo, escucha a este hombre desafiar al pueblo de Israel con blasfemias y con insultos. Entonces ahí pasa en el corazón de David dos cosas. Una, se siente indignado porque está hablando mal de su Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve a hablar así en contra del Dios viviente de Israel? Pero también entendió que toda batalla tiene su recompensa. Entonces dijo, bueno, estoy indignado porque me están ofendiendo a mi Dios, pero también, ¿qué están dando por ganarle a este tipo? O sea, David fue inteligente, ¿no? Él entendió que iba a agradar a su Dios si enfrentaba a este ser, pero también iba a venir la recompensa sobre él. ¿Cuál era la recompensa? Saúl, ¿qué prometió? A una de sus hijas. Y además a eximir de impuestos al que le ganara a Goliat. ¿Sí? Versículo 27 dice, la gente le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó. O sea, la ira que no le dio contra Goliat, le dio contra su hermano. O sea que ya era algo muy parecido a Saúl. Saúl era implacable con la gente